Todopoderoso. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en este día tú has dispuesto que escuchemos de ti y que recibamos de ti, desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros. Señor, yo quiero orar y bendecir a los niños que salen a su clase, pedirte, Señor, que lo que ellos puedan recibir vaya con tu bendición para que en su corazón pueda dar fruto. Oramos por los maestros que se disponen a servirlos. Señor, te pedimos que sea un tiempo en el cual puedan conocerte más a ti, puedan conocer más de tu amor, de tu paciencia, que los maestros puedan demostrar, Señor, que tú les des la gracia para poder dar esa clase. Y te pedimos que al quedarnos aquí, Señor, los demás podamos también abrir nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este día. En tu nombre precioso te doy gracias. Amén y amén. Amén. Entonces los niños pueden pasar a su clase. Dios les bendiga. No sé si puede revisar a ver si está prendido el calentón ahí arriba. ¿Sí? Muchas gracias. No, ya está prendido. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hermanos, pues el día de hoy estamos 14 de enero, ya vamos a la mitad del primer mes de este 2024. No sé cuánto sienten que el tiempo va muy rápido, pero ya estamos a 14 de este primer mes del año. Yo estaba pidiéndole al Señor esta semana qué es lo que podía compartir, porque creo que el principio de año es un momento muy especial para todos. Es un momento que marca, por así decirlo, el resto del año. Para mí es importante lo que hacemos en la mañana porque determina lo que va a ser el resultado del día, lo que vamos a poder hacer en el día, de cierta manera. Y de la misma forma, yo siento que el principio del año es podemos poner y sentar bases de lo que va a ser todo el año, lo que van a ser los 12 meses. Entonces yo estaba pidiéndole al Señor que me diera una palabra, qué es lo que yo podía compartir, y a mí me emociona mucho poder hablar acerca de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Que quisiera hablar de cómo el Señor nos da gracia para cumplir nuestros propósitos de año nuevo, y cómo es un año de victoria. Y estaba así pensando todo eso, y trajo el Señor a mi corazón el sentir de que ya teníamos un tiempo de no celebrar la Santa Comunión. Desde que falleció mi papá, con la pastora estábamos decidiendo que queríamos tener la Santa Comunión al menos una vez al mes, de preferencia el primer domingo de cada mes. Entonces llegó diciembre con sus 1001 ocupaciones y sus posadas y sus conciertos y sus ensayos y todo eso, y se nos pasó todo el mes de diciembre sin poder tener la Santa Comunión. Ya vamos al día 14 de enero y también no lo hemos tenido. Entonces hablé yo con mi mamá, con Damaris también, que nos ayuda preparando el pan, y les dije, oigan, yo creo que ya es importante que no se nos pase este domingo de poder tener y celebrar la Santa Comunión. Y el Señor me llevó a primero estudiar y después un deseo de compartir con ustedes un poquito de lo que significa la Santa Comunión, porque creo que de alguna manera todos lo entendemos, sabemos de dónde viene, pero así como esto es una ordenanza de parte del Señor estarlo haciendo, no está de más recordar lo que significa. Y vemos, hermanos, si me acompaña ahí en Lucas 21, es 22:7. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí,
Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Hasta ahí quería leer, y como el título de ese fragmento viene es la institución de la Cena del Señor, y tratamos de estarlo recordando cada vez que tomamos la Santa Comunión. Y hermanos, vemos qué es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús y sus discípulos dice que estaban celebrando la Pascua. ¿Y qué era la Pascua, hermanos? La Pascua encontramos de ello en Éxodo 12, 1-28, cuando al terminar las 10 plagas, cuando el castigo de parte de Dios para mover el corazón de Faraón a dejar ir al pueblo de Israel estaba llegando a su cumplimiento, cuando estaba todo preparado, aunque los judíos, los hebreos no sabían en ese momento que las cosas iban a cambiar esa noche, que al día siguiente la orden del Faraón iba a ser que salieran deprisa. Cuando todavía ellos estaban en la idea de que a lo mejor al día siguiente, quién sabe, así como cuando uno está, no sé cuánto les pasó, seguramente los maestros que estaban esperando un mensajito, a ver si llegaba el mensajito ahora con el frío de que se suspendía el trabajo. ¿Verdad? Que ve uno el clima y luego, no, se va a hacer, a lo mejor va a llegar el mensajito de que, oiga compañero, se me hace que se va a suspender labores. Ahí en la orquesta nosotros estábamos esperando que el martes, que ahí que se vino el frío bueno, pues estábamos esperando ahí ese mensajito, todos ahí hasta las 8:30, 8:45, y no llegaba el mensajito, no llegó el mensajito. Ahí fuimos a las 9 de la mañana a ensayar y estaba haciendo bastante frío. Pero yo creo que así estaban los hebreos. Los hebreos no tenían asegurado, ¿verdad?, de parte de sus patrones, de sus jefes, del faraón mismo, que al día siguiente no tenían que presentarse a trabajar. Estaban esperando el mensajito. Pero Dios les dio una ordenanza. Dios les dijo que tenían que hacer algo, un rito, porque eso iba a cambiar todo. Y no solamente eso, sino que de ahí en adelante Dios les mandó que lo conmemoraran y lo recordaran para siempre. Y eso es lo que es la Pascua. En Éxodo 12, 1 y hasta el 28, ¿verdad?, vemos cómo el Señor mandó a los hebreos que prepararan a un cordero sin defecto y lo sacrificaran. ¿Sabe qué día? El 14 del primer mes. Dios les dijo que ese iba a ser el primer mes, el mes que ellos iban a salir de Egipto. Ese iba a ser el primer mes, y el día 14 ellos debían sacrificar al cordero y lo iban a comer. Y no solamente comerlo, sino que iban a aplicar la sangre sobre el dintel, sobre el marco de la puerta, porque esa misma noche iba a pasar un ángel de destrucción, ¿verdad? Y iba a matar a todo primogénito de cada casa, de cada familia. Pero solamente la sangre de ese cordero sin defecto sobre el marco de la puerta iba a prevenir, iba a librar, ¿verdad?, esa casa de esa tragedia. Y entonces empieza el Señor mandándoles que hagan esto y les deja instituido. Y esto no es
vemos que el Señor empieza utilizando la comida, algo tan importante para nosotros. Dios lo usa para conmemorar, y vemos en las fiestas de los judíos como el alimento era algo muy especial, y había instrucciones específicas acerca de lo que debían comer, cómo debían prepararlo, cómo debían comerlo, y el Señor le da una importancia a la comida y usa la comida para hacernos recordar, para hacernos conmemorar, para traer y poner en nuestro corazón cosas importantes. El Señor les dijo que tenían que celebrar la Pascua cada año, ¿verdad? El 14 del primer mes tenían que hacerlo. Y es algo muy especial hasta el día de hoy. Cuando uno entra en contacto con alguna comunidad judía, ellos lo siguen haciendo. Y todavía se sigue aprovechando esa oportunidad de que se acostumbra que el niño más pequeño de la casa hace 4 preguntas, que básicamente esas 4 preguntas se pueden resumir en ¿por qué esta noche es diferente de las demás noches? Cada año el niño más pequeño de la familia le pregunta al padre de familia ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Y Dios así lo quería, Dios así lo diseñó para su pueblo, para que fuera diferente, para que no pasara desapercibido, para que por medio de esa conmemoración ellos estuvieran recordando el poder de Dios y estuvieran recordando cómo lo rescató, ¿verdad? Y les mandó Dios que comieran panes sin levadura. Y al ver, ¿verdad?, que Pablo mismo utiliza la levadura como un símbolo, una idea del pecado. Es bueno para nosotros, hermanos, pensaba recordar este año, empezar limpiando nuestra vida. Que no dejemos pecados, que sea un momento en el cual estamos haciendo un esfuerzo consciente por eliminar la levadura y el pecado de nuestra vida. Ese pan, ¿verdad? Que el motivo por el cual era pan sin levadura era porque ellos iban a salir rápido, corriendo, y necesitaban que ese pan se preparara rápido. Entonces no podían tener todo el proceso de la levadura. Pero nosotros nos deja la enseñanza. Y ahora, hermanos, queremos invitarlos como iglesia a la semana que entra a tener una semana de oración y ayuno. Para los que gusten, yo sé que a lo mejor para algunos va a ser más complicado, pero vamos a estar aquí en la iglesia a las 6 de la mañana, va a estar abierto. Ahí oren por mí y para que me pueda adelantar, ahí para ya agarrar otra vez el ritmo. Pero nos vemos aquí, la invitación es a toda la iglesia a que esta semana, de lunes a sábado, podamos venir a orar a las 6 de la mañana. Si a usted no le queda venir aquí a la iglesia, o solamente lo puede hacer unos días, los demás días lo puede hacer en su casa. De igual manera, una invitación a que ayunemos, a que privemos nuestro cuerpo de ciertas cosas y de ciertos alimentos o de ciertas actividades y hábitos para ofrecerlo delante del Señor. Así como el Señor le pidió a los hebreos, a los judíos, de que comieran panes que fueran sin levadura y aparte hierbas amargas preparadas de cierta manera, porque eso nos ayuda a recordar. Creo que son pocas las cosas que afectan nuestro cuerpo de esa manera tan marcado como lo es el alimento. Y Dios quería que así fuera en el pueblo de Israel, y les dejó que ellos debían comer y debían preparar el cordero de una cierta manera y comer esos panes sin levadura. Entonces, creo que no está por demás, hermanos, que empecemos este año. A lo mejor lo hemos hecho de diferentes maneras, a veces lo hacemos todo el mes, a veces lo hacemos 21 días, pero al menos que esta semana nos propongamos en nuestro corazón limpiar nuestra vida de la levadura y podamos empezar orando, poniéndonos en las manos de Dios, en la manera que Dios le traiga paz a su vida, y buscando siempre hacerlo con un corazón expectante de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y bueno, la Pascua era algo que tenían que celebrar los judíos año con año. No importaba si estaban en campañas de guerra, no importaba si estaban
en momentos de mucho, de gloria y de gran éxito y de paz, o no importaba si estaban en el exilio. El pueblo de Israel recordaba y tomaba la Pascua año con año y debían comerla y tenían esta idea. Imagínense estando en Babilonia, ellos celebrando la Pascua, recordando cómo Dios los había sacado de Egipto y manteniendo esa promesa de que un día el Señor los iba a volver a llevar de nuevo a su tierra. Y Jesús, hermanos, en el tiempo ya cuando los romanos habían conquistado la tierra de Israel, Jesús le tocó celebrar como unos 32 Pascuas diferentes. Y a lo mejor a él le tocó en algún momento hacer esta pregunta de por qué esta noche es diferente a todas las demás siendo un niño. La pregunta que viene ahí en Éxodo dice: ¿qué es este rito vuestro? Porque la idea es que el Padre enseñara. Una vez le tocó a Jesús recibir esa enseñanza de parte de José, su padre, ¿verdad? Cuando él preguntó: ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué están comiendo panes sin levadura? ¿Por qué hay un cordero sin mancha que se ha de sacrificar el día 14 del primer mes? Y cuando llegamos, hermanos, a Lucas 21, que bueno, Lucas y los demás evangelios que lo narran, algo que me sorprende es que dice que Jesús les dice: no saben cuántas ganas tenía de comer esta Pascua antes de que padezca. Jesús sabía lo que había venido. Jesús sabía lo que seguía después de esa cena, que venía el huerto del Getsemaní, que venía una gran agonía sobre su cuerpo. Pero esta Pascua, esta celebración, este reunirse con sus discípulos a comer, era algo que él estaba esperando, era algo que él anhelaba, dice. Su amor lo llevó a anhelar, a pesar de que venía lo más duro y lo más fuerte de su estancia aquí en esta tierra. Había algo que lo llenaba de ánimo, había algo que él estaba esperando, y era poder comer con sus discípulos esa Pascua, tener esa comida, ese momento con sus discípulos, porque él sabía que a partir de ahí algo iba a cambiar. Que ya no era la pregunta: ¿qué es lo que hace esta noche diferente de todas las demás en base al pasado? Sino que esa noche iba a ser diferente al resto de las noches que vendrían. Gloria a Dios. Y Jesús estaba anticipando que sobre eso Él les iba a pedir a sus discípulos que estuvieran haciéndolo. Y no dice, Jesús no dejó estipulado como lo es la Pascua con el pueblo judío, no dejó estipulado cada cuándo, si cada año, si cada mes, si cada semana. Pero sí vemos, hermanos, que el Señor dejó estipulado que lo hiciéramos, y que cada vez que lo hiciéramos, lo recordáramos, lo hiciéramos en memoria de Él, que lo hiciéramos también como un acto de unidad en la iglesia. No es algo para hacerlo individualmente, no es algo para hacerlo cada quien por su lado, es algo que se debe, y Jesús quería que lo hicieran juntos, teniendo a sus discípulos, aquellos que habían de creer en Él, que estuvieran reunidos para tomar y participar de esta cena. Cuando vemos, hermanos, ahí en Lucas, y cuando vemos que ninguno de los evangelios registra, fíjese, lo más importante. En esa cena, lo más importante y el plato fuerte era el cordero. Pero ninguno de los evangelistas menciona la carne, ¿verdad? Y eso a nosotros acá los norteños nos preocupa un poco, porque llegamos a una cena y si no hay carne, pues sí, como que empezamos a ver, bueno, ya me voy porque tengo que ir a cenar, ¿sí? Pero Jesús no menciona, él solamente llega al pan y dice, porque también aquí hay de repente una discrepancia o una idea ahí de que tiene que ser vino, puede ser jugo de uva. Solamente dice que es fruto de la vid, no especifica nada,
Pero sí, solamente vemos que Jesús llega a esa parte y nunca llega al plato fuerte y nunca llega al cordero, porque en realidad el Cordero de Dios estaba sentado en esa mesa. Y algo nuevo había de suceder. Si me acompañan en Hebreos 10, 4 al 7, y me gustaría pedir que si alguien puede leerlo, por favor. ¿Alguien tiene Hebreos 10, 4 al 7? Amén. Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén, amén, hermanos. Ya estaba todo estipulado, ya estaba todo definido, paso por paso, cómo debía celebrarse la Pascua. Pero en esta ocasión que Jesús estaba anhelando llegar, Él empieza a cambiar. Algo que Dios había dicho que no se debía cambiar, no debía haber cambios. Ahí no estaba abierto a la creatividad y lo de que cada quien se le ocurriera. Dios había dispuesto cómo se debía preparar la comida, cómo se debía comerla, cómo debía hacer paso por paso los ritos necesarios. Pero Jesús llega y empieza a cambiar. Y lo que dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Quita eso primero. No lo quita porque sea malo, sino porque ha sido cumplido. Porque has cumplido su misión, su parte de señalar la sombra de lo que había de venir. Y Jesús empieza a cambiar. Ya no hay un cordero, ya solamente es el pan y el vino, la copa que había de cambiar. Y no solamente eso, ya los profetas, ¿verdad?, habían declarado y denunciado que Dios estaba cansado de los sacrificios de sangre, que Dios estaba cansado de la hipocresía en la cual se había caído, porque no importaba cómo vivían, no había un cambio en ellos, solamente estaban con los sacrificios y nomás viendo ahí cómo llevar a cabo los ritos uno tras de otro, y cómo le empezaron a encontrar negocio y cómo empezaron a tracalear en el templo para poder vender y comprar carne y a la gente que venía de fuera y todo eso. Y los profetas ya habían denunciado que el Señor estaba cansado, que la sangre de aquellos animales no podía realmente quitar los pecados, que era algo que se tenía que hacer. Pero con Jesús algo cambió. Esa noche empezó a cambiar y a darle un nuevo significado a la Pascua, un nuevo significado a la liberación de Dios hacia su pueblo. ¿Verdad? Ahí el Hebreos 10 hace una referencia a un salmo. Ya no recuerdo qué salmo es, pero es donde viene lo de hacer tu voluntad me ha agradado. Y es que Jesús caminó por esta tierra agradándose en hacer la voluntad de Dios, preparando su vida para poder llegar a ser el cordero sin mancha y sin defecto que iba a ser sacrificado por los pecados de muchos. Y no solamente eso, empieza a hablar y entramos como que en materia de lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer después de este mensaje. Jesús les dice que aquel pan era su cuerpo. Eso no había tomado en la Pascua judía no se había escuchado nada igual. No tenía nada que ver la comida con que fuera Dios o que fuera algo. Lo más cercano era el maná. Y de hecho,
Jesús ya había hablado acerca de esto en Juan 6. En la alimentación de los 5,000 también dice que era Pascua. O sea que era el 14 o por ahí, los primeros días del primer mes del año. Y entonces sucede este gran milagro en el cual un montón de gente, 5,000 hombres, tienen hambre y van siguiendo a Jesús. Y Jesús convierte, o más bien multiplica, ¿verdad?, los panes y los peces para dar de comer a aquella multitud. Y entonces se desata una conversación donde Jesús les dice: yo soy el pan del cielo. Y esto incomoda a los judíos porque dicen: ¿cómo puede decir que Él es el pan del cielo? El pan del cielo que nosotros conocemos es el maná, es lo que cayó mientras Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto, y fue un milagro de parte de Dios. Y Jesús entra y les empieza a hablar, y es la primera vez que Jesús menciona, ¿verdad?, este nuevo concepto del cual nosotros escuchamos, pero como que no entendemos completamente, y es que ese pan vino para ser partido. Ese pan es el cuerpo de Cristo y nosotros lo debemos comer y beber su sangre. Y hermanos, si a nosotros todavía hoy, después de tantos años y de escucharlo tantas veces, como que algo nos suena ahí medio extraño, imagínense a estos judíos la primera vez, ¿verdad? En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir a Él y creer en Él, el pan y la copa. Jesús dio una respuesta, Jesús dio una esperanza a todos aquellos que tienen hambre. Jesús dio y ofreció una esperanza a todos aquellos que tienen sed. Y la esperanza no era por medio de un rito, la esperanza no era por medio de algo que ellos podían hacer, completar, llevar a cabo, que si se esforzaban lo iban a lograr. Si ellos le echaban muchas ganas, iban a poder saciar su sed o calmar su hambre. Jesús les dijo: yo soy el pan del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después en el versículo 41 vemos la respuesta de la gente, ¿verdad? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La incredulidad de los judíos, la incredulidad de ver a Jesús y de conocerlo. Y ellos esperaban que si había un pan que iba a descender del cielo, ellos no iban a poder distinguirlo, que iba a ser un milagro como el maná, ¿verdad? Que ellos no lo vieron caer, sino que solamente en la mañana ahí estaba sobre la tierra regado. No había alguien que lo plantara, no había un proceso por el cual Dios lo había permitido. Era un milagro y ellos esperaban eso. Entonces, al oír que Jesús estaba hablando que Él era el pan del cielo, ellos decían: pues ¿cómo puede ser el pan del cielo? ¿Cómo puede parecerse al maná? Si es un hombre que conocemos a su padre, a su madre, si sabemos de dónde viene, conocemos su trasfondo. A lo mejor algunos de ellos lo habían visto crecer, lo habían visto como un muchacho, y ahora lo oían decir que Él era el pan. Y dicen: ¿cómo puede ser esto? Y dice después: ninguno puede venir a mí, está hablando Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén. Si a nosotros, hermanos, todavía nos suena extraño, aquellas personas, y lo dicen sus discípulos, dura palabra es esta, ¿cómo podemos digerir estas enseñanzas? A lo mejor te podemos escuchar acerca de los sembradores, de los pastores, de las viñas, de los reinos, pero esto que estás hablando no le entendemos, no sabemos cómo tomarlo. Los discípulos incluso estaban tan confundidos y los fariseos estaban enojados ante esta palabra, ante lo que vamos a hacer, hermanos. Porque es entender, Jesús estaba manifestando algo que no había de ser revelado por completo hasta la noche de su crucifixión. Por eso es que él anhelaba, por eso es que él estaba esperando comer con ellos esa Pascua, comer con sus discípulos eso y decirles: esto es algo que ustedes deben hacer de aquí en adelante, una y otra vez. Es la mesa de mi Padre, el pan del cielo que se extiende a ustedes. Ahorita que estábamos cantando, ¿verdad? Este canto de yo soy quien dices que soy, creo que es una referencia muy clara, la verdad. Ya no recuerdo si los hermanos ahí de Hilson que lo compusieron hacen una referencia directa, pero hay una historia en la Biblia que seguramente usted ha escuchado acerca de Mefiboset, uno de los hijos de Saúl. Ya cuando David era rey y cuando él estaba reinando y su reino había sido establecido, uno de los hijos de Saúl había sido escondido porque temían que David lo primero que iba a hacer era acabar con todo el linaje de Saúl, lo que era una tradición y algo de lo más común en la época de los reyes, ¿verdad? Aniquilaban a toda la descendencia. Si tuviera un fragmento, si le llegara una familiaridad a una persona de la realeza anterior, lo eliminaban. Y entonces a pues venía siendo, me parece, un nieto de Saúl llamado Mefiboset. Lo trataron de esconder y mientras lo iban escondiendo, iban huyendo en un caballo, se les cae el niño y queda parapléjico. Y la sorpresa y lo maravilloso de esta historia es que cuando David se entera, cuando David descubre que hay un descendiente de Saúl, del linaje de Jonatán, su amigo, a diferencia y lo contrario de que se esperaba de que era que él lo fuera a matar, él lo invita a su mesa. Él le da un lugar y dice: este hombre va a comer todos los días de la mesa del rey. Y cuando nosotros vemos esa historia, cuando nosotros cantamos este canto de cómo Dios nos escogió, nos ha invitado a su mesa, es entender, hermanos, que nosotros no merecíamos estar en esa mesa, que nosotros éramos enemigos, que éramos contrarios, que éramos lo que impedíamos que Él llegara a ser rey. Y una vez que Él ha vencido, Él nos invita a ser parte de esa mesa. Y en esa Pascua que estaba Jesús compartiendo con sus discípulos, Él les dice: este es el pan, yo soy el pan, y de aquí en adelante ustedes lo deben hacer recordándolo. Y la iglesia primitiva, hermanos, empezó haciéndolo, parece que cada semana, cada domingo ellos lo llevaban a cabo, cada vez que se reunían. Pero por los escritos de Pablo, al menos en la iglesia de Corintio, nos damos cuenta que no era solamente pan y vino, era toda una comida.
y se prestó para muchas cosas que después Pablo los regaña a los corintios, ¿verdad? Era una comida normal, pero llegaban unos así con el picnic del Costco y otros llegaban ahí así nomás de ahí del Oxxo, con un yogur y un panecito. Entonces veía a Pablo que como que no estaba bien esto y les dijo, mejor vayan, sacien el hambre, un hambre natural, ahí en sus casas y vengan y hagamos esto que el Señor Jesús nos mandó juntos, sin diferencia, sin hacer notar las diferencias, sino en unidad. La mesa del Señor nos une, hermanos. La mesa del Señor derriba separaciones que pueda haber en su iglesia. En la tradición católica, algo similar a esto, ¿verdad?, se le conoce como la Eucaristía, y para los que a lo mejor fueron católicos en algún momento, recordarán o sabrán que la Eucaristía significa dar gracias, porque dice que Jesús tomó el pan y dio gracias. Entonces la Eucaristía significa eso. Pero una de las cosas que diferencia mucho a la iglesia católica de la iglesia evangélica y protestante es que ellos tienen pensado y entendido que esos panecitos son en realidad el cuerpo de Cristo, que esa copa es en realidad la sangre de Cristo, que algo sucede durante la misa y nosotros lo entendemos más de una manera espiritual. Nosotros entendemos que al estar comiendo este pan, que bueno, hay muchas recetas, esta receta que nosotros comemos es una receta que desde mi abuelita preparaba allá en la iglesia metodista, después se ha ido pasando, ahora la prepara mi mamá Damaris. Es un panecito pues muy rico, pero hay diferentes panes. Pero nosotros como cristianos entendemos que es algo espiritual. No tiene que ver con la masa ahí que está, sino que nosotros lo ponemos y lo tomamos. Lo hacemos nuestro, y al hacer nuestro ese pan y tomar esa copa estamos recibiendo el perdón y la gracia de Dios. Nosotros hay muchas cosas que hacemos solamente con nuestra mente, con nuestro corazón, en el entendimiento, pero la comunión, la Santa Comunión es algo que hacemos de forma física, es un recordatorio de forma física, de una manera que Dios diseñó desde el principio, que había de recordarnos, como lo es el alimento, hermanos. Cuando dice Pablo que la esperanza del cristiano es que Cristo sea formado en nosotros, y nosotros tomamos y reconocemos que la vida de Cristo, el cuerpo de Cristo está siendo formado en mí, y lo podemos hacer por medio de esta forma física y por medio de esa pequeña cantidad de jugo de uva, ¿verdad? Estamos reconociendo que su sangre se aplica a mi vida para traer perdón de los pecados. Es lo que estamos haciendo nosotros, participando de la mesa, de la Santa Cena del Señor. Y hermanos, déjenme decirles que incluso apunta al final. Cuando leemos Apocalipsis, al final Dios habla acerca de un banquete, y también hay una parte hermosa en donde en el libro del profeta Isaías, si me acompañan ahí, ya para ir terminando, en Isaías 25, del versículo 6 al versículo 9 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este mundo la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios al final
preparando un banquete para todas las naciones, invitando a todos al momento cuando Él va a destruir la muerte, al momento cuando Él va a enjugar toda lágrima de todo rostro. Es la invitación, hermanos, que el Señor hizo. Desde el principio Dios había puesto en el huerto del Edén, donde puso al hombre, un árbol de vida. De ese árbol no comió Adán. Dios previno que él extendiera su mano y comiera de ese fruto y viviera para siempre. Por el pecado que había entrado al mundo, había una comida, había un alimento que le fue negado al hombre por su pecado, porque no convenía, porque no estaba preparado el hombre en su pecado para ser inmortal. Y entonces vemos que esa comida que Dios había puesto en el centro del huerto, no había sido posible que el hombre lo tomara. Y vemos, hermanos, cómo Dios utilizó el alimento, la comida, los ritos para traer un recordatorio de algo que habría de venir. De cuando el Cordero de Dios, el pan del cielo, había de manifestarse a esta tierra. Y una vez más, ahora nosotros lo conmemoramos, lo recordamos. En este día, hermanos, que nosotros participamos de la mesa del Señor, también recordamos y reconocemos que hay un banquete que viene. Amén. Que hay un momento en el futuro cuando el Señor va a permitir que ese árbol de vida pueda tener otra vez acceso al hombre. Que otra vez el hombre pueda tener acceso a ese fruto que una vez estuvo disponible, pero debido al pecado y a la muerte no era posible que comiéramos. Y apunta la mesa del Señor a ese momento cuando Él va a destruir por completo a la muerte, ¿verdad? La Pascua que el Señor Jesús instituyó, y la comida y la que llamamos ahora la comunión, apuntaba al final de la muerte, a cómo Él iba a hacer su victoria en la cruz. Pero todavía nosotros recordamos que hay una victoria que viene total cuando vamos a ser reunidos con Él por toda la eternidad. Y al participar, hermanos, de ella, de la cena del Señor, de al comer este pan y tomar este fruto de la vid, nosotros hacemos nuestra esa promesa. Nosotros tomamos lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, lo tomamos como nuestro, de una manera individual, de una manera particular. Es algo que entra en tu cuerpo, pasa a ser tuyo. Y así queremos nosotros, hermanos, reconocer la obra de Jesús se hace en nosotros. La obra de Jesús se aplica a mi vida en particular. Hay cosas que suceden, ¿verdad?, a manera colectiva. Pero al tomar nosotros los elementos de esta mesa, nosotros tomamos para mi vida la obra de Cristo Jesús, su gracia, su perdón, su redención, la oferta del regalo de la vida eterna. Lo tomamos para nosotros por medio de esta forma tan física y tan humana, tan natural en nosotros como lo es la comida. Entonces yo quisiera invitarlos a todos a que estuviéramos un momento, hermanos, preparando nuestro corazón, agradeciéndolo y diciéndole: gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, porque tú recibiste, Señor, un cuerpo. Viniste, Señor, a esta tierra como el pan del cielo. Y ese pan había de ser partido, ese pan había de ser quebrantado para dar de comer a muchos. Gracias, Señor, porque a lo mejor no podemos entender completamente, pero aceptamos, recibimos, te damos gracias por la obra poderosa tuya en la cruz. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos recibir de ti el perdón de nuestros pecados, porque podemos aplicar tu justicia en nuestra vida, porque es una justicia que es puesta sobre nosotros, porque ahora el Padre nos ve a nosotros con la justicia de Cristo Jesús.
Y de la misma manera que a lo mejor no entendemos cómo nosotros, llenos de fallas, llenos de errores, de mentiras, Señor, de pensamientos equivocados, cómo nosotros podemos presentarnos ante tu trono de gracia y tú ves por completo esa obra, esa justicia de Cristo Jesús en nosotros. Así nosotros, Señor, sin entenderlo, hoy tomamos estos elementos, los hacemos nuestros, los recibimos y queremos, Señor, que hagas tú la obra. Queremos, Señor, que en nuestro espíritu sea transformado por medio de tu obra al aplicarse en nuestra vida. Gracias te damos, Señor.